poco estamos volviendo a nuestros orígenes, estamos dándole una mirada distinta al pasado para poder ver qué herramientas podemos nosotros utilizar para poder poner en acción todo nuestro arte, nuestro quehacer, nuestro rezo e integrarlo de cierta forma a nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de justamente unos pueblos situados en la parte suroeste de Norteamérica y en específico de unos, los Diné. Ahorita Prem nos va a hablar un poquito sobre el origen de ellos, pero para contextualizar, los Diné, o conocidos como Navajo, son unos pueblos que bajaron de Canadá. Realmente su origen se empieza a rastrear como hacia Alaska, bajan a Canadá hace milenio atrás, pero hacia el siglo XVIII más o menos empiezan a integrarse con los indios pueblo, que están ubicados en la parte suroeste de Estados Unidos. En un principio, los Diné eran pueblos nómadas, transitaban de un lugar a otro, y cuando empiezan a integrarse con los pueblos que estaban en la parte oeste, empiezan a practicar el cultivo, ¿no? Entonces, cuando tienes esa conexión con la tierra, empiezas a asentarte un poquito más, ubican sus hogan, son diferentes tipos de hogan de acuerdo a las estaciones o de acuerdo también a la jerarquía de los Diné, y empiezan a asentarse ahí, ¿no? Se asientan ahí, y justamente lo que les presentamos hoy en este espacio de Itzecana Aini, que es un espacio de reciprocidad, es un acercamiento a una de sus tradiciones, a una de sus manifestaciones, que es la pintura en harina, actividad que ustedes van a ir descubriendo, observando a lo largo de esta presentación, de este video. Y bueno, Prem nos va a ampliar un poquito más la información sobre este pueblo. Yate, así como decía Juliana, Diné es el nombre que se le ha dado a la comunidad que se denomina a sí mismo pueblo. Diné quiere decir pueblo, es el nombre antiguo de los que conocemos como los Navajo. Y dentro de este caminar en las tradiciones, entender a la comunidad Diné es entender esa conexión que existe entre cielo y tierra. Ya desde el comienzo, Julio hablaba varias palabras, ¿sí? Como el hogan, representa lo que son los hogares, la casa de ceremonia. Lo que hemos ido trabajando en este tiempo aquí en nuestro espacio, el altar de arena, que son los espíritus, los Yei, que son los que se llaman a través de diseñar en la arena esos altares. Entonces es lo que nos invita a abrir puertas para comunicarnos, para dialogar con los antiguos, para comunicar con nuestros ancestros y con los espíritus que son los que nos acompañan todo el tiempo. Justamente para los Diné es muy importante ese ordenamiento que hay. El ordenamiento viene de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Entonces, todo hace parte del orden, ¿no? Desde el más grande astro hasta la más pequeña hormiga hace parte del orden. Cuando entramos a afectar ese orden, entonces es cuando se tiene que empezar a hacer un trabajo para volver a ordenar, porque el ordenamiento en sí es armonía, es equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces el ser humano y su entorno es susceptible a que hayan ciertos tal vez como cambios, ¿no? Realmente para los Diné no hay ni bien ni mal. El bien y el mal realmente es un concepto que venimos como a encasillar nosotros desde la ética, desde la moral. Para ellos no hay ni bien ni mal, simplemente hay correspondencias. Si tú rompes el ordenamiento, rompes el equilibrio, puede
sobrevenirte alguna situación que no sabes de pronto cómo manejar, y ellos justamente tienen personas encargadas para poder retornar todo a su equilibrio. Eso lo vemos también en la elaboración del altar de arena, ¿no? Es todo un ordenamiento. Entonces sería como rico que nos ampliaras un poquito cómo se puede proyectar esa visión a lo macro que ellos tienen de ese funcionamiento de todo, y cómo lo llevan a lo micro, a lo perceptible, a lo que tú puedes ver cuando haces el altar de arena. Bueno, mira, sí, ese principio fundamental que tenemos de lo que es como es arriba es abajo, ¿no? Entendemos las ceremonias, entendemos los círculos, entendemos los altares en arena, ¿no? Como ese recordar la belleza, recordar la armonía que existe en todo lo que hay. Entonces, diseñar los altares es entrar en ese estado de comunión, en ese estado de apertura, de permitir que ese que eres como espíritu entre en esa comunión, se abra ese portal de mundos que llamamos, ¿no? Los 9 mundos por los que vamos caminando de manera paralela en nuestra vida, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Nosotros caminamos en una línea central que es este mundo visible en el que nos compartimos como humanidad, ¿no? Pero nuestro espíritu transita desde esos 9 mundos. Entonces, cuando abrimos un altar de arena, cuando abrimos un diseño en la arena, abrimos esa puerta que comunica esos 9 mundos, y desde ahí entonces empezamos a observar cómo todo es sincronía, todo es armonía, todo es belleza, ¿no? Empezamos a observar cómo todo lo que estamos viviendo en estos tiempos y en este momento hace parte de esa armonía, hace parte de esos ciclos de purificación, de renovación, de ordenamiento. Por eso hablaba ahora Juli de esos conceptos de bien y mal que en tradición no se entienden, porque no hay juicio, no hay un castigo, simplemente hay una responsabilidad que tenemos que asumir ante un hecho que realizamos. Y dentro de esto, pues en la comunidad DINE existen infinidad de ceremonias para desarrollar ese vínculo con los espíritus y para reordenar aquello que hemos de alguna manera desordenado ante una situación o una acción. El altar que estuvimos trabajando, que es un altar que está invitando a un espíritu que es la mujer arcoíris, ¿no? La mujer arcoíris en tradición DINE representa todo lo que es ese cuidado y bienestar, esa protección a nosotros como humanidad, y en particular cuando se desarrolla una de estas ceremonias para sanación a la persona a la que se está sanando, o a un colectivo. En este caso particular quisimos poner este rezo precisamente por todo esto que estamos en este momento transitando, ¿no? Para invitar a ese Yei, a ese espíritu, a que nos acompañe en ese cuidado amoroso de protección, como es la energía de lo femenino, ¿no? Y esta mujer así dándonos un abrazo para recordarnos que como humanidad tenemos un gran aprendizaje en este tiempo, ¿no? Entonces ese es el diseño que fuimos abriendo en estos días, y que van a observar al final el proceso, ¿no? Tanto en el diseño como tal, como en los cantos, porque hay diferentes cantos también que se van desarrollando. Tradicionalmente en estas ceremonias cada diseño va invitando, y puede ser un canto que se
hace en voz alta o simplemente una repetición silenciosa de diálogo con la misma arena, ¿no? Para algunas personas es entrar en eso que llaman meditación, porque finalmente eso es a lo que nos invita el conectar, el volver a la tierra, ¿no? Es entrar en ese espacio silencioso de belleza, ¿no? Y hacerla manifiesta a través del diseño en estos altares. Entonces, este altar en particular trae mensajes, y el mensaje que compartió este diseño en particular nos hablaba de esos momentos en los que estamos siendo acompañados por cuatro águilas que están haciendo esa purificación en el camino del viento de las cuatro direcciones, de los cuatro rumbos. Y ahí, cuando observen el altar, van a poder ver cuatro águilas, pero hay dos que van hacia adentro y dos que van hacia afuera. Eso nos recuerda cómo es arriba, es abajo, cómo es izquierda, derecha, cómo es masculino, femenino, día, noche, todo lo que es esa dualidad. Entonces, invitándonos a observar cómo estamos limpiando esa casa que es nuestra tierra, pero también esa casa que somos nosotros mismos, ¿no? Ese espacio interior. Nos está invitando a observar en todo momento cómo estamos afuera y cómo estamos adentro, en esa dualidad y esa armonía. Los diseños, existen diferentes diseños, y puede haber diseños circulares, pero también hay diseños que son abiertos, dependiendo la intención, dependiendo el tiempo también, porque hay ceremonias que son planteadas para los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, los cambios de estación. Como decía Juli en otro momento, la comunidad de Inet era una comunidad nómada, y es una comunidad que estaba en sintonía con todo lo que representaban los cambios, ¿no? El momento de dejar descansar la tierra, y ir a otro lugar, darle ese espacio a la tierra. Olvidamos eso cuando entramos a habitar estos lugares y a entrar en esa dinámica de permanencia en un lugar, ¿no? Olvidamos darle descanso. Y eso es lo que nos recuerdan los pueblos antiguos, los pueblos nómadas, ¿no? Esa dinámica de dar descanso para que se regenere y desde ahí nos siga dando abundancia, nos siga entregando ese bienestar. Entonces también esté representado en ese diseño que van a ir observando. Justamente los pueblos originarios nos invitan a que abramos nuevamente ese espacio de contemplación. Cuando nosotros elaboramos un altar de arena, entramos en un estado de contemplación, de presencia. Entonces, cuando hacemos el rezo del altar de arena, realmente es poner atención a los detalles y dejar que la misma elaboración del altar vaya tomando su propia voz y se vaya manifestando. ¿Qué quiere aparecer ahí? ¿Qué nos quiere mostrar? Y simplemente dejarnos guiar, ¿no?, por lo que se nos quiere mostrar. Ese estado de contemplación justamente es el que podemos retomar de la enseñanza de estos pueblos originarios. No solo de América del Norte, todos los pueblos originarios a lo largo del mundo nos vienen a enseñar justamente que volvamos a tener conexión con lo natural, que volvamos a lo básico, que volvamos a los clásicos, que volvamos a tener esa conexión con la naturaleza y que entendamos de cierta forma los procesos que va teniendo la naturaleza desde ese sentido, qué tanto daño nosotros le hemos hecho y qué consecuencia nosotros estamos viviendo en este momento. Eso nos puede ayudar también, justo en este momento que estamos atravesando esta contingencia, a darle una mirada distinta, a entender que la tierra en cierta forma también necesitaba un descanso. Entonces es muy bonito ver que la tierra de cierta forma está volviendo a recuperar en cierta medida su equilibrio, en cierta medida los animales han tomado el lugar que les corresponde,
los índices de contaminación han bajado. Entonces, volver a tener y a apreciar esa relación hombre-naturaleza, esa relación hombre-viento, esa relación hombre-tierra, esa relación hombre-fuego, esa relación hombre-agua, desde el sentido más básico, puede ser lo que nos ayude a superar, ¿no?, esta contingencia. Entonces, los invitamos luego justamente a que puedan acercarse a la historia de estos pueblos originarios, a su quehacer, a la manifestación de su arte, de sus procesos de sanación, de su cultura, y que ustedes puedan, a través de esa experiencia vivida, integrarse a ese espacio de contemplación, de elaboración de algo, respetando la tradición. Es muy importante y es muy bonito acercarse a la historia de estos pueblos, desde justo hacerlo desde el respeto de su tradición, ¿no? Y esto es posible o estando ahí presente con ellos, como en algún momento pues lo hizo Prem, o desde la historia, como lo hago yo, acercándome un poquito a las fuentes. Y eso lo podemos hacer todos realmente. Podemos aprovechar estos espacios que nos da esta contingencia para poder nutrirnos, para poder leer un poco más, para poder investigar un poco más sobre aquello que nos llama, porque apuesto que más de uno de ustedes de cierta forma les llama mucho la atención la cuestión de los Hogan y los tipis y todo esto realmente es apasionante, pero cuando te adentras un poco más y contextualizas y los entiendes de por qué las construcciones, por qué las manifestaciones en arena, por qué invocar a los seres del trueno, por qué la serpiente, es realmente recordar, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio, esa contemplación que haces te lleva a recordar realmente que todo eso ya está, tú ya lo tienes y simplemente lo vuelves como a poner en práctica, ¿no? Es todo un ejercicio y pues los invitamos cuando quieran a este espacio de Itzecanayni, bueno, cuando la contingencia pase, a poder apreciar un poquito más sobre esto. Justo cerramos el rezo con la interpretación de dos instrumentos. Uno es el tambor de mano, el otro es el cocopelli, que llamamos en tradición, ¿no? Pero de estos instrumentos les vamos a contar en otra cápsula más adelante. Ahora solamente nos centramos en el altar de arena. Entonces, nosotros somos Prem, Juliana, y bienvenidos a este espacio de Itzecana Prem, espacio de reciprocidad. Esperamos vernos pronto y les mandamos un saludo muy grande con todos.